Sancho, mira quin castell més imponent. Olocau. Diuen que lo van construir els musulmans fa molts segles. I ara qui pertany? Els esports? La veritat és que no ho sé. Las dudas de Sancho son fáciles de entender, porque la historia de Olocau durante estos años no es sencilla. En 1180, el rey Alfonso el Casto lo concedió a la Orden del Hospital, pero la donación luego no se respetó. Notum sit untix, quodeco Ildefonsus, de gratis rex Aragonum, comes Barquinone, Marcio provincie, dono in perpetuum concedo in manu Ermengaudi de Aspa, venerabilis magistri hospitale in amposta, castrum de Olocau, prope satis de Morella. De hecho, entre 1232 y 1233, Olocau es ocupado por Blasco de Alagón, que se convierte en el señor. Tras su muerte, en 1239, el lugar vive unas décadas frenéticas. Apelando a aquella vieja donación, los frailes hospitalarios recuperan la posesión de Olocau hasta 1250, cuando lo ceden a la monarquía. Además, durante todo este tiempo, el castillo y el lugar pertenecen al Reino de Aragón. Esta situación cambia 2 décadas más tarde. En 1271, el infante Pedro concede la Carta Puebla de Olocau y otorga a sus vecinos los fueros de Valencia. Esta acción determina la incorporación del lugar al Reino de Valencia, pero su posición resulta ciertamente incómoda. Olocau está aislado del resto del reino y Morella codicia dominar la fortaleza. Así, en 1287, el lugar de Olocau se incorpora al término general de la villa en condición de aldea y lo hace con unas condiciones excepcionales. De hecho, se mantiene la estructura política existente y los magistrados locales conservan sus atribuciones. El Justicia, la máxima autoridad local, podrá ejercer sus poderes sin ningún impedimento. Comienza entonces un nuevo tiempo para Olocau, marcado por el esplendor de su magnífico archivo, donde hay testimonios de estos años de dudas y oscuridad.